Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Continuando con las clases de literatura, el día de hoy desarrollaremos el tema Literatura del realismo hispanoamericano. Contexto histórico. El realismo es un movimiento literario que surge en Francia a mediados del siglo XIX. Bien, el realismo surgió en una época en que Europa pasaba por un conjunto de transformaciones económicas, políticas y sociales, como la Revolución Francesa y el desarrollo científico y tecnológico. El realismo viene a ser un movimiento literario que surge como una reacción a los principios del romanticismo. El realismo llega tardíamente a América a fines del siglo XIX en un ambiente de pobreza creciente y de una aristocracia decadente. Recordemos que algunos países de América acababan de salir de un periodo de guerra que ahondó sus respectivas crisis. Este fue el ambiente propicio para que el realismo se propagara rápidamente. El escritor realista era un concienzudo observador, lo cual le permitía relatar fielmente la realidad americana. La fuente de sus escritos deja de ser los sueños y sale a la calle para describir la sociedad con todas sus taras y bajezas. Su exageración da origen al naturalismo. Por lo tanto, el realismo es un movimiento literario que surge en el siglo XIX en Francia como una reacción a los principios del romanticismo. El naturalismo es su versión más exagerada. Etapas del realismo. El realismo comprende dos etapas en América. El realismo romántico. En él subsiste cierto sentimentalismo oculto a personalidades sobresalientes. Y el realismo propiamente dicho, en el cual se refleja la realidad cotidiana en la cual se da a conocer un testimonio fiel de la realidad. Tenemos por este lado dos vertientes, el realismo romántico que se enfoca más en los sentimientos y los personajes sobresalientes de la época, y por el otro lado el realismo propiamente dicho, en el cual se refleja y se enfoca en la misma realidad, dando testimonio fiel a cada hecho. Características del realismo hispanoamericano. Número 1. Los temas surgen de la vida cotidiana, lo cual era reflejado fielmente a modo de una fotografía. El realismo buscaba transmitir la realidad de aquel entonces, la situación tal cual, sin cambio alguno. Número 2. Los personajes del realismo son personas de la vida cotidiana que viven acontecimientos reales. Los personajes del realismo eran seres comunes, personas de la vida real. Por ende, se alejaron de los personajes sobrenaturales. Número 3. Los escritores reflejaron una actitud crítica y de denuncia frente a la situación imperante. Había un afán por transformar las prácticas sociales y las formas de vida de la época. 4. Los géneros más cultivados fueron la novela, el cuento y el ensayo. Estos géneros fueron más practicados porque gracias a ellos se pudo describir y narrar cuál era la realidad de aquel entonces. Escritores hispanoamericanos. Fueron muchos los escritores que destacaron en esta corriente, pero por el momento voy a mencionar dos. Juan Montalvo, 1837-1895. Es una de las grandes figuras de la literatura ecuatoriana e hispanoamericana. Poseedor de una prosa brillante, blandió su pluma enfrentándose al dictador Gabriel García Moreno, por lo que fue llamado Pluma de Fuego. Se considera que su obra Los Siete Tratados es su obra cumbre. Siguiente tengo a Domingo Faustino Sarmiento, 1811-1888. Escritor argentino, es la más alta expresión del pensamiento crítico y sociológico de su época. Su obra constituye una lucha contra la tiranía y la opresión. Dio inicio al ensayo sociológico en América. Su obra más destacada fue Civilización y Barbarie. Vida de Juan Facundo Quiroga. Bien,
Hasta aquí llega la clase de hoy. A continuación en la plataforma les estaré dejando unas cuantas actividades. Espero que lo hayan comprendido. Cuídense mucho. Hasta luego.